Saludos, estimados estudiantes. Tengan ustedes la más cordial bienvenida a esta materia de conexiones eléctricas automotrices. En este caso de aquí, vamos a verificar conceptos básicos acerca de la electricidad, hacer un pequeño recuento de algo que usted debió haber visto el, el curso anterior, pero sin embargo lo hacemos un recuento súper rápido y comenzamos con lo que forma parte de la materia. Hay conceptos que usted tiene que tener súper claros para que usted pueda hacer, en este caso de aquí, conexiones, diagnósticos, verificaciones en un vehículo. ¿Ok? Vamos a analizar todo lo que forma parte de circuitos eléctricos automotrices, ya que en realidad el día de hoy, el hoy por hoy se podría decir, de los vehículos modernos, la mayor parte tiene una gestión electrónica. Tenemos circuitos eléctricos, tenemos automatizaciones en el vehículo, así que es muy importante que sepamos los conceptos básicos para luego ir avanzando con un poco más de electricidad, de electrónica aplicada en el vehículo, ¿de acuerdo? Entonces, sin más, avancemos. En este caso vamos a verificar una pequeña presentación. Como tenemos aquí, vamos a hablar algo acerca del átomo. Entonces, aquí podemos verificar, ¿no? En esta pequeña presentación que de igual manera estará colgada en la plataforma. Verifiquemos. Mira, aquí nosotros podemos verificar la estructura de un átomo, perdón. Y aquí podemos encontrar que en la parte central tenemos protones con carga positiva, tenemos neutrones con una carga neutra. Vamos a verificar, tenemos electrones en la parte exterior y podemos tener hasta 7 órbitas en la cual van a estar flotando los electrones, que en este caso van a tener una carga negativa. Aquí podemos verificar la estructura de un átomo. ¿Por qué se menciona la estructura de un átomo? Para que tengas una idea eh, cómo se encuentra constituida su estructura, y en función de su estructura, más adelante se va a detallar que por el número de electrones que vamos a tener en su última órbita, vamos a tener la capacidad de diferenciar entre un conductor, un semiconductor o un elemento aislante. Esa es su característica. Entonces, avancemos un poco más y aquí podemos verificar, ¿no?, las diferencias entre átomos, hay como las que podemos verificar aquí. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un átomo de hidrógeno, un átomo bastante sencillo, en el cual tenemos un protón y tenemos un electrón. Un átomo sumamente sencillo, un átomo de cobre, un átomo un poquito más complejo, en el cual tenemos 29 protones positivos y 29 electrones negativos, en este caso de aquí. Como podemos encontrar en la cuarta envoltura, en la órbita N que se le conoce, vamos a verificar que tenemos un solo conductor. Este dato es muy importante porque más adelante se va a detallar específicamente de que un átomo de cobre, como tú sabes, el cobre es un excelente conductor y un excelente conductor eléctrico, y se utiliza bastante en la industria automotriz y también en los domicilios. Entonces, la mayoría de conexiones son con cables de cobre. Entonces, aquí podemos evidenciar ya de primera parte o de primera mano que el último, en la cuarta envoltura, tenemos un átomo, y te da un indicativo de que a menor cantidad de átomos en la última órbita, en este caso aquí en la cuarta órbita, va a indicar que es un buen conductor. ¿De acuerdo? Listo, avancemos un poco más. Aquí podemos ver la estructura de un átomo de uranio. Mira, este átomo de uranio es un átomo mucho más complejo, que tenemos 92 protones en su parte central, tenemos 92 electrones en sus envolturas. Ahí podemos verificarlo, ¿no? Un átomo bastante complejo, este átomo de acá. Solo para que tengas un poquito de cultura de lo que forma parte de este elemento de aquí. Los átomos, mira, aquí tenemos un par de átomos compartiendo sus electrones. Como tú sabes, ¿no? El átomo, por ahí parece que se me pasó por alto, el átomo es la parte más pequeñita de un componente. Es como si por ejemplo, qué sé yo, tuvimos por decir algo, un papel, un elemento metálico, y le fraccionáramos y le fraccionáramos y le fraccionáramos hasta la parte más pequeñita y la última fracción, ya no hay a dónde más fraccionarle. Ahí nosotros vamos a tener ya un compuesto químico y de ahí un átomo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que forma parte de un átomo. Vemos aquí, mira, como te mencionaba anteriormente, aquí vemos conductores, semiconductores y aislantes. ¿En función de qué?
en función de la cantidad de electrones que tenemos en la última órbita, ¿no? Por ejemplo, aquí, como se puede ver, cuando un átomo tiene menos de 4 electrones en su última órbita, hablaremos de conductores eléctricos, como veíamos en la gráfica anterior. La estructura atómica, en este caso del cobre, veíamos que tenemos un solo electrón en su última órbita. Aquí podemos verificar, ¿no? Un buen conductor, vemos que menos de 4 electrones conductores. Si tenemos 4 electrones en su última órbita, se consideran semiconductores, y si es que tenemos mayor a 4 electrones, se le consideran aislantes. Vamos a ir detallando un poco más acerca de este fenómeno. Por ejemplo, aquí miren, los conductores eléctricos, por ejemplo, aquí vamos a verificar cuando un material tiene menos de 4 electrones en su última órbita, cualquier agente externo puede con facilidad sacar esta órbita del electrón enviándolo hacia el siguiente átomo. En este caso de aquí es de esa manera como se conduce la electricidad. La electricidad pasa y va saltando de átomo en átomo. En este caso de aquí va saltando de átomo en átomo. En este caso o de electrón en electrón va saltando. ¿De acuerdo? Le hace salir de su última órbita al electrón. ¿Qué más? Dice, esta facilidad de permitir sacar electrones lo convierte en un buen conductor de calor y electricidad, lo que mencionábamos, como el cobre. Aquí podemos verificar un solo electrón en su última órbita, conductores eléctricos. Lo que veíamos, esta representación de aquí del átomo de cobre. Aquí podemos verificar dos halógenos que vendrían a ser también unos conductores. Podemos verificar también algo adicional, el cableado también vendrían a ser unos conductores. Vamos a hablar acerca de los semiconductores. Como se mencionaba anteriormente, los semiconductores, 4 átomos en su última órbita, semiconductores. En este caso de aquí, un claro ejemplo de semiconductores puede ser el silicio, el germanio. Estos electrones son difíciles de sacarlos de su última órbita por cualquier medio, entonces se consideran unos semiconductores. ¿Qué más dice esta presentación? Su estructura y su especial característica cuando se la modifica permite utilizar con las variaciones para condiciones especiales, ya que son convertidos en base muy importante de electrónica. ¿Qué más? El comportamiento de estos materiales semiconductores, como su nombre lo indica, le permite ser conductores en ciertas condiciones y aislante en otras. Vamos a verificar, por ejemplo, los componentes electrónicos bajo ciertas circunstancias se comportan como un conductor o como un no conductor en este caso de aquí. Aquí podemos verificar, ¿no?, elementos electrónicos que trabajan bajo esta premisa. ¿Qué más? Aquí podemos verificar hueco o paraelectrón. Cuando un átomo está en equilibrio, su estructura es estable, manteniendo un número de cargas positivas en el núcleo, protones, igual número de cargas negativas en la periferia o envoltura, electrones. Las cargas de diferentes nombres, positivas con negativas, se atraen, las fuerzas centrífugas del giro de los electrones en sus órbitas y la fuerza de atracción del núcleo se igualan, manteniendo el átomo en equilibrio. Cuando se ha logrado sacar un electrón de alguna órbita, generalmente la última, esta falta de electrón produce una inestabilidad en el átomo. A esta falta de electrón se denomina par electrón o hueco, cuya carga se convierte en positiva, que necesita una carga negativa o electrón para estabilizarse. Y de esta manera es el principio que se le conoce también el principio hueco de transferencia de electrones para el flujo de corriente, que más adelante será un poquito más detallado. ¿De acuerdo? Ya. Listo, aquí podemos verificar, ¿no? Hueco para electrón. Cuando un átomo está en desequilibrio o falta de un electrón, deja un espacio hueco cuya carga es positiva. Entonces, ahí generamos un flujo de electrones. ¿De acuerdo? Aislantes eléctricos. Si un material tiene más de 4 electrones en su última órbita, este material se convierte en un material aislante, debido a que resulta casi imposible sacar un electrón de su órbita, siendo su estructura atómica muy sólida. Lo que mencionabas anteriormente, ¿no? 4 electrones, más de 4 electrones, imposible. Permite un flujo de electrones, a ver qué dice. Cualquier agente externo como por ejemplo un generador de corriente tendrá mucha dificultad para sacar un electrón de su órbita, lo que no permite el flujo de electrones a través de este material. ¿Listo? Lo que podemos verificar aquí, aislantes eléctricos, en este caso, no dejan tener un flujo correcto de electrones. Aquí tenemos una vista de un aislante cerámico, lo que se utiliza específicamente donde los encontramos. Fácil, regresamos a ver a un poste de luz.
En la parte superior lo que sostiene los cables son unas cerámicas que evitan la conducción de electricidad. ¿De acuerdo? Aquí podemos verificar la electricidad es un flujo dirigido de electrones a través de un conductor que sale de una fuente de energía, atraviesa por algún consumidor y retorna a su fuente. Entonces, en este caso de aquí, para que la electricidad pueda trabajar, para que pueda fluir, necesita un circuito cerrado y lo que vamos a ir viendo más adelante, y eso es a donde queremos llegar a analizar un poco acerca de los circuitos. Aquí podemos identificar en esta gráfica, tenemos dos características, ¿no?, de flujo de corriente. Aquí vemos conexión de flujo, una conexión, tenemos una batería, una fuente de energía, y aquí podemos verificar una vista ampliada de un conductor, ¿de acuerdo? Entonces, en esta situación observamos dos cosas. En esta situación, permítame un minutito, aquí podemos observar dos cosas. Hay dos teorías de flujo de flujo de electrones, en este caso aquí, o de flujo de corriente eléctrica. Vamos a ver que tenemos una teoría que es la teoría convencional, se le conoce en este caso de aquí de flujo de electrones. Vamos a ver, perdón, la teoría convencional que se le conoce también como la teoría de flujo de huecos. Vamos a verificar que la corriente, aquí vamos a detallar, va de positivo, como podemos verificar la teoría de huecos, va de positivo hacia el negativo, ¿de acuerdo? Y la teoría electrónica, la que vamos a tener acá de flujo de electrones, vamos a verificar qué pasa de negativo a positivo. Eso es lo que ocurre en realidad, ¿no? La teoría de flujo de electrones, en que la corriente siempre va a fluir desde el negativo hacia el positivo. Esa es la realidad. Pero por tema práctico, en este curso vamos a verificar y vamos a trabajar con la teoría convencional o la teoría de flujo de huecos, en la cual la corriente va de positivo a negativo. ¿Ok? Recapitulamos nuevamente. Recuerde, teoría de flujo de huecos o teoría convencional de positivo a negativo, teoría electrónica o de flujo de electrones de negativo a positivo. Vamos a trabajar con la teoría convencional. A ver, avancemos. Ya, circuitos eléctricos. Ya listo. Ya, esto es lo que forma parte de esta sección. Vamos a cambiar de presentación y vamos a analizar un par de cosas. Listo. Hablábamos en un punto, hablábamos de circuitos eléctricos, ¿verdad? Aquí tenemos una pequeña definición de circuitos eléctricos. Los circuitos eléctricos es un arreglo de elementos que permiten el flujo de corriente eléctrica a través de ellos. Dicho arreglo genera una trayectoria cerrada de corriente. Para que exista este flujo de corriente eléctrica, tiene que haber un circuito cerrado. Y eso es lo que, y eso es lo que nosotros vamos a analizar a continuación. Mira, la electricidad, la electrónica, el flujo de electrones, como se mencionaba anteriormente en las presentaciones, vamos a ver que todo esto de aquí tiene un fin en el área automotriz. Como podemos verificar aquí, las instalaciones eléctricas es parte fundamental hoy en día del funcionamiento del vehículo. Como podemos verificar aquí, tenemos esta fotografía de aquí nos indica un sinnúmero de elementos que hoy en día funcionan en el vehículo. Por ejemplo, tenemos luces, todo tipo de luces de cabina, luz direccional, luces guías, luces altas, luces bajas, del tablero, todo lo que se puede encontrar en luces con electricidad, conexiones eléctricas, todo lo que se conoce también de la parte electrónica, gestión electrónica del motor. Recuerde que hoy por hoy vamos a verificar que el vehículo trabaja con gestión electrónica, tiene módulos, tiene conexiones, tiene sensores, tiene actuadores, tiene un conjunto de elementos como podemos verificar aquí, solo un par de ellos podemos verificar aquí, un conjunto de conexiones. Entonces aquí podemos verificar los circuitos eléctricos aplicados en el vehículo. ¿Listo? Avanzamos un poco más y aquí podemos evidenciar, en esta sección de aquí, se puede evidenciar
parte de los circuitos eléctricos para que nos generemos una idea de un circuito eléctrico. Aquí se tiene un pequeño esquema de un circuito eléctrico en el cual tenemos una fuente de energía. En este caso, la fuente de energía que se muestra acá es una batería, ¿ok? De igual manera, positivo o negativo. Tenemos la conexión hacia un interruptor. En este caso de aquí vamos a verificar, como su nombre mismo lo indica, un elemento que permite abrir y cerrar el circuito. Tenemos en este caso aquí los conductores, los cables. Aquí tenemos un consumidor, en este caso de aquí un foco. O acá vamos a verificar otro consumidor, un motor. Tenemos aquí un fusible, un elemento de protección del sistema. ¿De acuerdo? Los elementos que forman parte de un circuito eléctrico, que ya vamos a ir detallando un poco más acerca de estos elementos de aquí. Entonces, por ejemplo, aquí, mira, elementos de un circuito. Elementos generadores, dispositivos que originan y proporcionan la energía necesaria para que circule la corriente eléctrica en un circuito. En este caso de aquí, como se mencionaba, pilas, baterías, o en este caso la batería del vehículo, un elemento generador. En este caso tenemos energía, tenemos obtención de energía a través de la transformación. En este caso tenemos compuestos químicos que realizan una reacción y esa reacción transforman en energía eléctrica utilizable, lo que ocurre en la batería. ¿Ok? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos los receptores o también lo que se les conoce como los consumidores, que son elementos, en este caso aquí, dispositivos a los que llega la electricidad y la transforma en otro tipo de energía: luz, calor, sonido, movimiento. Elementos que forman parte de un circuito eléctrico y que le dan la razón de ser a un circuito eléctrico, porque yo tengo un circuito eléctrico, conecto y hago que funcione algo. En este caso aquí hago que funcione una luz, hago que funcione un motor, hago que funcione un actuador, alguna cosa que funcione en el circuito. ¿De acuerdo? Los conductores, como les mencionaba, sirve para unir elementos del circuito y les hace llegar la electricidad, le hace que llegue el flujo de electrones, como se mencionaba anteriormente. Aquí son elementos de control. En este caso de aquí solo vemos un esquema básico. Luego de ello ahondaremos en todo lo que forma parte de simbología eléctrica aplicado a diagramas. En este momento vamos a llegar a un punto de explicación de circuitos, no más, ¿de acuerdo? Así que no nos preocupemos en este caso de aquí. Esto de aquí solo es por ahora, es parte de una introducción. Elementos de un circuito. Aquí podemos verificar un fusible, ¿no? Este elemento de aquí, como si algunos lo conocen o si aún no lo conocen, en este elemento de protección del sistema vienen varias presentaciones. Vamos a verificar que este elemento, ¿qué es lo que hace? Cuando existe un flujo un flujo excesivo de corriente, o en este caso de aquí, el circuito se sobrecalienta por el flujo excesivo de corriente. Vamos a verificar que este elemento de aquí se funde por temperatura. Entonces aumenta la temperatura, se funde este elemento y corta el circuito. ¿Okay? Es un elemento de protección del circuito. Aquí vamos a ver, bueno, algo de simbología. Aquí podemos verificar algo de una batería. ¿Okay? El símbolo de una batería y el símbolo de una pila, que podemos ver que aquí vamos a verificar una bombilla. Luego hacemos un par de esquemas para que te quede un poco más claro. Sí, algo elemental. Aquí vemos una resistencia eléctrica. ¿Qué es esta resistencia eléctrica? Es un elemento que evita el paso de corriente, ¿no? Que trata de ser un limitante en el paso de la corriente. Aquí este elemento de aquí, vemos los cables, los conductores que permiten el paso de la corriente. En este caso de aquí, vamos a verificar los interruptores. Aquí tenemos una simbología básica de los interruptores y este de aquí es importante para que veamos cómo funcionan, ¿no? En este caso, cuando realicemos un pequeño esquema. ¿Listo? Los conmutadores, los fusibles, lo que veíamos, y una representación de un circuito. A continuación, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer unos pequeños circuitos y vamos a simular el funcionamiento del circuito y a establecer ciertos parámetros parámetros importantes en los circuitos eléctricos. A ver, trabajemos en esta sección de aquí. Vamos a ver aquí en documentos. Vamos a ver un circuito eléctrico. ¿Listo? Ya. En esta sección de aquí vamos a
a trabajar. Sí, vamos a trabajar y vamos a hacer la conexión. ¿Por qué utilizamos esta sección de aquí? Utilizamos esto para hacer lo más realistas posibles. Aquí vamos a verificar una batería. Tomamos corriente positiva de la batería y vamos a hacer una conexión hacia el fusible, como les mencionaba anteriormente. Aquí tenemos la conexión hacia el fusible. Este es otro tipo de fusibles. En este caso es un fusible de tipo cuchilla que podemos verificar aquí, o de tipo lámina. Hacemos la conexión. Listo. Listo. La conexión, en este caso de aquí, a un interruptor, a un switch. Vamos a verificar. Hacemos la conexión. Listo. Cambiamos el color de este elemento. En esta parte de aquí, negativo. Y aquí tenemos un circuito. Vamos a verificar. De igual manera, este circuito puede tener dos condiciones, una condición de circuito abierto y una condición de circuito cerrado. En esta condición vamos a analizarlo y se encuentra un circuito abierto. ¿Qué quiere decir? Que no tengo flujo de electrones en este caso de aquí, pero sin embargo, si es que está en un circuito abierto, puede estar en esta situación. Y el interruptor se encuentra en esta posición. ¿Listo? El circuito se encuentra abierto. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando yo de esta posición cambio a la siguiente? Por ejemplo, yo tenía un circuito abierto. Listo. Aquí. Listo. Y ahora cambio un circuito cerrado. ¿Qué quiere decir? Que aquí yo cambié la posición. Cambié la posición de este elemento de aquí. La cambié a la posición ON. ¿De acuerdo? Una vez que cambie la posición, ¿qué es lo que vamos a verificar? Que este foco de aquí se tiende a iluminar. Entonces, una vez que cambiamos la posición, este foco se ilumina y muestra cierta intensidad luminosa dependiendo del tipo de foco que tengamos. Entonces aquí podemos verificar un circuito abierto y un circuito cerrado bajo un esquema básico. ¿De acuerdo? Avancemos un poco más. Vamos a ver en este de aquí un circuito simple, ¿no? Un circuito simple. Ahora verifiquemos qué es lo que ocurre cuando trabajamos en este caso de aquí con un circuito en serie. Listo. Aquí tenemos un circuito, aquí tenemos los mismos componentes. Adicional, para que trabaje este elemento de aquí, hemos ubicado otra bombilla adicional. Para ello vamos a verificar. ¿Sí? Trabajamos con esto. Desde la parte positiva vamos a trabajar con un cable de color rojo. Hacemos una conexión lo más rápida posible. Listo. Y aquí vamos a verificar y vamos a identificar qué es lo que sucede con un circuito en serie. Para un circuito en serie ocurre esta conexión. Vamos a verificar que tenemos uno a continuación de otro. Por ejemplo, aquí mira. Listo. Cambiamos la coloración. Vamos al negativo de aquí. Todo está bien. Y listo. Ahí tenemos la conexión. ¿De acuerdo? Bajo el mismo esquema, en esta situación se encuentra el circuito abierto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cambiarlo a un circuito cerrado. Entonces cambio la posición nuevamente. Cambio la posición nuevamente de este elemento. Y vamos a ubicarle en ON.
¿Qué pasó? Listo. Una vez que cambiamos la posición, el circuito, el circuito se cierra y vamos a ver que aquí cambia la tonalidad y voy a tener cierta intensidad luminosa aquí. Pero no va a ser la misma, ¿no? Voy a tener cierta intensidad luminosa, no va a ser la misma que el circuito que veíamos anteriormente. Es decir, no va a brillar con tanta intensidad. ¿A qué nos referimos con esta sección de aquí? Porque en un circuito en serie vamos a verificar que el voltaje se divide para los dos consumidores. ¿Qué quiere decir? Que este recibirá un voltaje dependiendo del tipo de consumidor, este recibirá un voltaje y este recibirá un voltaje adicional. Tengo una división de voltaje. ¿Qué es lo que sucede con el amperaje? El amperaje en este caso de aquí, o el amperaje o la intensidad que va a trabajar cada uno de ellos, va a mantenerse equitativo. Eso es lo que ocurre en un circuito en serie. Las características que tenemos en este circuito en serie es que, ¿qué es lo que sucede si es que yo, por ejemplo, en este caso de aquí, desconecto uno de los consumidores, uno de los focos? Ocurre que los dos se van a apagar. ¿De acuerdo? Esto es lo que forma parte del circuito en serie. ¿Listo? Aquí podemos verificarlo. Ya, avancemos nuevamente. Vamos acá. Ahora trabajemos con un circuito en paralelo. Listo, aquí mismos componentes. Vamos a hacer un esquema de un circuito en paralelo. Trabajamos nuevamente. Podemos verificar aquí. Conexión. Listo. Hacemos la conexión aquí. Trazamos un par de líneas por acá. Cambiamos aquí. Listo, y aquí tenemos la condición. En este caso de aquí se encuentra en una posición abierta. Vamos a cambiarle la posición. Cambiamos la posición del interruptor y lo vamos a poner en la posición on. Una vez que se encuentra en la posición on, vamos a verificar que estos elementos de aquí se tienden a iluminar. De igual manera, una de las características, la iluminación de estos elementos de aquí, como vamos a resaltarlo, vamos a tener mucha más intensidad lumínica. ¿A qué me refiero en este caso? Condición del circuito en paralelo, vamos a verificar que el voltaje es equitativo para los dos. En este caso no se divide, sino vamos a tener el mismo voltaje tanto en el un foco como en el otro foco. Otra característica adicional de este circuito, que vamos a tener este circuito en paralelo, vamos a verificar si yo desconecto uno de los consumidores, el otro sigue funcionando sin ningún inconveniente. Por el contrario de lo que ocurre en un circuito en serie. Si yo desconectaba un foco, se apagaban los dos. En este caso no, se desconecta uno, pues sigue funcionando el otro. Vamos a verificar qué es lo que ocurre con las intensidades. Aquí es donde varía, en cambio, las intensidades. Las intensidades vamos a tener una variación dependiendo de qué, dependiendo del tipo de consumidor. Si yo tengo un consumidor mucho más grande, en este caso aquí, bueno, son unos focos. Si es que yo tuviese un consumidor como un motor, vamos a verificar que varía la intensidad. ¿De acuerdo? Espero que este tipo de explicación, este tipo de gráfico, yo sé que estamos avanzando poco a poco y ya vamos a ir aclarando un poco más estos temas. Listo, una vez que ya tenemos planteados ciertos conceptos, ya tienes la idea de cómo funcionan estos elementos, cambiemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Vamos a trabajar, a ver, regálame un minutito. Vamos a trabajar, listo, ya. Trabajemos con un simulador.
Listo. Aquí tenemos un simulador. De igual manera ya te compartiré el programa para que puedas trabajar en tu computador. Aquí no hay ningún inconveniente. Listo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente en este caso. Vamos a hacer un circuito en serie, vamos a hacer un circuito en paralelo y vamos a tener una idea de qué es lo que ocurre en este circuito. Ok, vamos a hacer ahí un par de comprobaciones. Yep, avancemos. Vamos ahí, insertamos la galería y busquemos lo que necesitamos. En primera instancia lo que necesitamos siempre es una fuente. En este caso de aquí vamos a trabajar con una fuente. Aquí, ¿qué más necesitamos? Vamos a trabajar voy a trabajar en este caso con un elemento de protección, voy a trabajar con una resistencia, ¿ya? ¿Qué más necesitamos? Necesito un foco, ¿listo? ¿Qué más necesitamos? Necesito un interruptor, ¿dónde está? Busquemos un pequeño interruptor, ¿dónde está ese interruptor? A ver, un interruptor, aquí está mi interruptor, vamos ahí. Listo, aquí ubicamos un pequeño interruptor, ya les acomodamos bien chévere. Para que tengas una idea también cómo funciona y para luego ya habrá unas prácticas en este tipo de simuladores para poder seguir trabajando. Listo, ubiquemos ahí. Listo, ya, chévere. Vamos ahí a hacer las conexiones. Listo. Conectamos aquí la resistencia. Conectamos un foco. Vamos aquí. Necesito de ley otro foquito aquí para hacer el circuito en serie. No se olvide. Circuito en serie. Vamos acá. Y cierro el circuito. ¿De acuerdo? Es lo que ocurre en un circuito en serie. Aquí vamos a modificar. Voy a poner para que se vea la luminosidad. Voy a trabajar con unos 100K. Este elemento de aquí es un elemento de protección. ¿De acuerdo? Una vez que estamos aquí, ponemos correr el sistema y vamos a verificar. Mira qué es lo que ocurre. Gasto el switch. Ahí circuito abierto. Verificamos ahí, circuito cerrado. Una vez que estamos en el circuito cerrado, vamos a verificar qué es lo que ocurre acá. Mire. En esta situación vamos a ver que las dos lamparitas, los dos foquitos se encendieron. Y aquí una practicidad de este sistema es que nos permite verificar de forma puntual qué es lo que tengo en cada uno de qué es lo que tengo, por ejemplo, en este caso de aquí, voltaje y amperaje que tengo en cada uno de los puntos. Ubico sobre este elemento de aquí, mira, aquí me indica que yo tengo un voltaje de 6.67 voltios, ¿de acuerdo? Recuerde que es una fuente de 10 voltios como se muestra ahí. Y tengo una corriente de 33.33 miliamperios. ¿De acuerdo? Ya, en este punto de aquí. Mira qué es lo que ocurre acá. Mira, aquí ya cambió. ¿Cuánto tengo? 3.33 voltios. En el otro punto. Y la corriente, 33.33 miliamperios. Lo que te mencionaba anteriormente, ¿qué es lo que ocurre en un circuito? ¿Qué es lo que ocurre en un circuito en serie? En este caso de aquí, cuando tenemos un circuito en serie, los voltajes, como se puede apreciar aquí, cambian, los voltajes se dividen, ok, y es por eso que la intensidad luminosa no es la misma, pero sin embargo la corriente que yo voy a tener se mantiene. Mira, la corriente antes de este consumidor y antes de este consumidor es la misma. ¿De acuerdo? Ya, chévere. Listo, analicemos qué es lo que ocurre cuando yo tengo un circuito en paralelo. Listo. Trabajemos con algo muy similar. ¿No es? Ya. A ver, vamos. Pongamos elementos. Listo. A ver, no le ponemos este de aquí. Hagámosle un poco uno más abajo para que se pueda verificar. A ver, necesitamos una batería. Necesitamos de igual manera una resistencia para poder trabajar, un circuito de protección. Necesito un switch. Listo para este switch. ¿Qué más necesito? Ya, eso creo que por ahí vamos.
Cambiamos la posición, comenzamos a fabricar el circuito. Listo. Quiero ver aquí. Listo. Acá. Listo. Ahí estamos. Cambiamosle valor de la resistencia. 100. Listo. Correr el programa. Y verificamos qué es lo que ocurre. Aquí podemos verificar, ya está funcionando. Abierto, se apagaron, circuito abierto. Circuitos cerrados se encendieron. Identifiquemos qué es lo que ocurre, qué es lo que tenemos de manera puntual. Acá, verifiquemos cuánto tengo. 3.33 voltios. Aquí, 3.33 voltios. Aquí, 3.33 voltios. La condición de un circuito en paralelo, que el voltaje va a ser el mismo para los dos. Entonces, el mismo voltaje que sale, por ejemplo, aquí, la resistencia me hace que baje el voltaje, ¿no? Porque inicialmente tengo 10 voltios. Pasa por la resistencia, por ejemplo, aquí, miren, 10 voltios. Pasa por la resistencia y acá a 3.33 voltios. ¿Ok? Vamos a verificar aquí, 3.33 aquí y 3.33 acá. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurría en este caso? Vamos a verificar que el voltaje cae. El voltaje, en este caso de aquí, el voltaje es el mismo para cada uno de los consumidores. Ok, en este caso de aquí, claro que tenemos un amperaje muy similar. Sí, tenemos un amperaje muy similar. Pero es porque el consumidor es el mismo. ¿Qué es lo que ocurre si es que yo ubico otro consumidor? Vamos a verificar qué es lo que ocurre acá. A ver, ponemos en chévere. Listo, eso es lo simpático de este programa que tuvo. Es lo simpático de este programa que tranquilamente tú puedes hacer las simulaciones sin ningún inconveniente. Listo. Cambiemos. Vamos a poner ahí algo para que cambie el amperaje que yo voy a tener. Pongamos algo adicional. Listo. Vamos ahí. ¿Dónde está? Que quede claro. Abrimos circuito. Pongo correr. Circuito abierto. No hay flujo de electrones. Cierro el circuito y ya tengo flujo de electrones. Ok. Obviamente la intensidad no es mucha como para mover este motor de aquí y es por eso que no se enciende. Vamos a ver si bajamos un poquito a ver este de aquí, a ver si es que aguanta. No, se quemó. No soportó. Tiene que ser de 100.000. Veamos. Ahí tengo flujo de electrones, pero aquí no se mueve este de aquí. Quiero hacerle que se mueva. Bueno, con todo realizamos las mediciones. Aquí vemos de igual manera, si analizas con el circuito de arriba, el consumidor, este de aquí es un consumidor mucho más potente y la luminosidad, la intensidad luminosa que voy a tener aquí es menor, mire. Cambia la intensidad luminosa en comparativa con el circuito. Es el mismo circuito, aquí le adicionamos un motor. Vamos a verificar qué es lo que ocurre. Mira aquí, al inicio, ¿cuánto tengo yo? Tengo un voltaje de, aquí por el consumo excesivo que yo voy a tener. Yo aquí tengo un voltaje de 10 voltios. Pasa la resistencia, 6.45 milivoltios. Aquí, 6.45, 6.45, 6.45. Mira, el consumo es diferente en este caso de aquí. Lo que le mencioné, el voltaje es el mismo para todos. Pero el consumo, la corriente que yo voy a tener aquí, 6.45 miliamperios. Aquí, 6.45 miliamperios por ser el mismo. Y aquí vamos a verificar que yo tengo 80.64 miliamperios. El amperaje cambia, el amperaje es diferente para cada uno de ellos. La última prueba que vamos a realizar, y con esto damos por finalizado, damos pausa aquí, vamos aquí si es que le suprimimos de aquí,
Ya listo. ¿Qué es lo que ocurre? No, la condición que le mencionaba. Aquí vamos a simular como que se ha cortado uno de ahí y verifiquemos. Mira ahí. Está un circuito abierto aquí. Cierro. Eh, ahí está. Está funcionando. Sí, en efecto está trabajando. Vamos a verificar. Mira. 6.9 miliamperios. Y aquí 6.9. Listo. Una más. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí podemos verificar. Mira, corté el 1. Sin embargo, sigue funcionando. No ha pasado absolutamente nada. Acá vamos a verificar. Eliminemos este. A ver, eliminemos este de aquí. A ver qué sucede. Veamos. Listo. Ahí podemos verificar. Se encuentra funcionando. Listo, y es lo que forma parte, ¿no?, de esta pequeña explicación acerca de los circuitos, acerca de temas básicos de los circuitos eléctricos, como podemos analizar. Una parte importante, recuerde, el circuito en serie. Vamos a encontrar un circuito en serie, un circuito en paralelo. Por ejemplo, aquí un circuito en paralelo. Veamos qué es lo que ocurre en un circuito en serie. Por ejemplo, aquí, el circuito en serie, si es que yo le corto. ¿Será que prende? Obviamente ponemos ahí correr y vamos a ver que no prende. Mira, aquí circuito en paralelo, aquí tenemos un circuito en paralelo, pero aquí le abrimos a propósito y listo. Entonces, lo que forma parte. Muchas gracias, esperemos que de alguna manera estemos aportando para que recuerdes un poco acerca de conceptos básicos de electricidad y haremos unos tutoriales con elementos reales para que te quede un poco más claro. Muchas gracias por tu atención. Eso es todo por el día de hoy.